Terminamos con la reconceptualización de turismo, de tiempo libre primero y de turismo después. Vamos a hacer una especie de introducción. Vamos a ver en realidad ahora algunas imágenes que en realidad nos invitan o tienen el objetivo de invitarnos a pensar sobre las variedades de enfoques y las variedades de miradas. Y vamos a terminar con una especie de presentación del libro de Urri, que es La mirada del turista y que también es parte de la bibliografía básica. Así que bueno, las miradas, enfoques, algunas imágenes en las cuales, de acuerdo al recorte que uno haga, una cámara a la vieja usanza, ¿no? El recorte que uno haga y las cámaras de filmación o fotográficas, las imágenes turísticas siempre son recortes y en líneas generales siempre tomamos recortes de lo que llamamos realidad, ¿no? Y a partir de ahí se construye eso que llamamos realidad. Esto que tiene su tiempo, de hecho, si no me equivoco, tanto que es de antes, se refiere al Papa, pero antes de Francisco, Benedictus, de Ratzinger, y son dos diarios españoles, ¿sí? El País y El Mundo, en el mismo día respecto de la misma situación, que era que venía el Papa y ante eso hay una concentración. Hay una concentración de una parte laica. La noticia para uno es: la policía disuelve a golpes la concentración laica en Plaza del Sol, y para el otro es: los antipapas agreden a los católicos y la policía no actúa. ¿Sí? Quien tiene la razón, desconozco por completo, pero no es la idea tomar partido, sino ver resulta mucho más fácil plantearlo sobre un país distinto al nuestro por las situaciones que vivimos en Argentina y que a lo mejor hacen que nosotros tomemos partido por un medio o por otro. Entonces, esto no es que sucede solo en Argentina, sucede en todos lados y en los medios de comunicación, de Gutenberg en adelante, que inventó la imprenta, sucede. Acá vemos lo mismo y a propósito está tomado imágenes fuera de Argentina. Le planteo una fotografía al completo y dos recortes distintos, digamos. El recorte que haría Al Jazeera, ¿sí? Que es la del soldado americano apuntándole a la cabeza a un iraquí, y el recorte que haría, para este caso, la CNN en este planteo teórico, porque no es que haya sucedido, el recorte que uno supone que haría una cadena y la otra cadena, ¿no? La del soldado americano dándole agua a un soldado iraquí sediento. Evidentemente, a partir de los recortes que nosotros hagamos de la realidad, nos cambia absolutamente el mensaje desde la misma fotografía, ¿no? Desde la misma imagen. Entonces, a partir de las imágenes, turismo se maneja con imágenes, pero no solo es el tema de imágenes, los recortes que nosotros hacemos dan unas connotaciones u otras, y esos recortes nunca son ingenuos, ¿sí? Estos recortes en realidad tienen una intencionalidad, y es la intencionalidad de en dónde nosotros queremos poner el acento, ¿sí? Los docentes, todos, primario, secundario, universidad, hacemos recorte de las cosas que damos. Las cosas que damos vienen con un recorte. ¿Por qué yo me paro en esto y no en otra cosa? ¿Por qué acentúo determinadas palabras y no otras? Por ahí a lo mejor lo pensamos y lo hacemos de una manera racional, o a lo mejor no, es inconsciente y sale en función de por dónde pasan las cosas que para nosotros son importantes y estamos poniendo en valor. Y esto es importante para poder tender a nosotros tomar un nivel de análisis y ver que esos recortes, nuestros interlocutores, los
actores sociales cuando estén trabajando sobre un destino turístico son recortes que van a estar haciendo en función normalmente de los, no siempre, pero en función normalmente de los intereses que cada actor tiene. Una, en realidad, parte de humor gráfico, humor por ponerle alguna palabra. Esta tapa de la revista Gente existió de verdad, ¿sí? En medio de la guerra del 82, la tapa era "Estamos ganando", y que se pregunta, o nos estaban mintiendo, la revista Gente, ¿no? O nos estaban mintiendo o no estaban de nuestro lado. Hay dos alternativas. ¿Quiénes son los que están ganando? ¿No? Las Malvinas son argentinas, algunos medios no. Hay un planteo de quién hace el dibujo, o sea, hay un posicionamiento también en el tipo de dibujo y lo que está tratando de plantear a partir de ahí. Esta es una frase, bueno, esto es una concentración en México, pero la frase es muy conocida. La televisión hace de la muerte un espectáculo, de la mujer un objeto y de la política un circo. Y Quino infaltable, "Salud Miguelito, algo bueno en la TV, recién la enciendo", dice Miguelito, "pero parece ser que si primero te pones desodorante, luego comes salchicha y después te compras un lavarropa, tenés que ser muy tarado para no ser feliz", ¿no? En función de poner, creo, de manifiesto los mensajes que recibimos a través de los medios. Ya entrando, ponemos la mirada del turista, pero en realidad no vamos a entrar todavía en el enfoque que le da Urri, sino en algunas imágenes turísticas. La Gioconda, el Museo del Louvre, está expuesta desde hace pilones de años, y esta es la imagen que nosotros normalmente vemos de la Gioconda. Algunos de ustedes probablemente haya tenido oportunidad de visitar el Louvre, y lo que nos encontramos cuando vamos al Louvre, la imagen turística es esta, y lo que nos encontramos es esto, ¿no? La sala donde está expuesta la Gioconda, y en un habitáculo vidriado, la Gioconda está ahí atrás, ¿sí? Pregúntenle al de Mochila qué tal estaba la Gioconda, y lo más probable es que la haya visto por alguna publicación, porque se hace bastante difícil llegar hasta acá. Obviamente se llega y tenés un par de segundos para visualizarla. La Sirenita de Copenhague, la imagen que normalmente tenemos es esa, y cuando vamos y la visitamos nos encontramos con el tamaño de la sirenita, que es considerablemente distinta a la que probablemente suponíamos de antemano. Nada, esto como para reflejar de alguna manera que el turismo hace recorte y genera imaginarios, y en algunos casos se condice con la realidad y en otros no tanto, ¿sí? De esos ejemplos habría montones. Es un libro que escribió en el 2004 Urri, y falleció en el 2016, hace no tanto tiempo. Es un sociólogo inglés, y el libro de Urri, que es en su totalidad muy interesante, pero lo mismo que nos pasa con Elizalde, es muy interesante, pero no podemos para uno de los temas tocarlo desde tanta bibliografía. No es la idea atosigarlos a ustedes, o no tanto por lo menos. Del libro de Urri lo que vamos a estar tomando, que es sobre todo lo que más nos interesa para el replanteo y para ver cómo se construye las miradas turísticas, tiene que ver con el capítulo 1. O sea que la mirada del turista, vamos a ver nada más que el capítulo 1 del libro, hasta el capítulo 8, les queda a ustedes por si tienen ganas de profundizar. Pero hasta acá es donde nosotros nos paramos. Y básicamente no es de difícil lectura, así que no vamos a profundizar tanto como en lo de Muné, pero nada, para ayudarlos en una primera incursión al libro de Urri, lo que nos plantea Urri es que las formas en que vienen planteados los imaginarios turísticos son construcciones sociales, y que esas construcciones sociales no son ingenuas,
sino que están creadas. ¿Sí? Se trabaja en función de construir un imaginario turístico. Eso es, digamos, básico. No es que la mirada turística es ingenua y que aparece porque se posa la mirada sobre un destino determinado, sobre un objeto determinado, sobre un paisaje determinado, porque son muchos los turistas que dicen qué lindo que es esto, sino que hay una construcción al respecto, y en esto, históricamente, los medios de comunicación han tenido una influencia tremendamente fuerte. O sea, los medios de comunicación, y en muchos casos en las épocas, van variando cuáles son los instrumentos. Urri, digamos, no toma en cuenta, por ahí hay algunas publicaciones posteriores al libro, donde sí él toma en cuenta digamos, lo que empezaba a pasar con Internet, pero en realidad lo importante de Urri no es que nos diga exactamente cuál es el medio, porque el instrumento sobre el cual se construye o sobre el cual se propaga, digamos, ese imaginario a construir, o construido o a construir, va a ir variando de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a la época. Lo que no varía es que se construye. ¿Sí? Entonces, por ahí hay que mirarlo y trabajar el libro de Urri. Entonces nos plantea que las miradas se construyen, que esas miradas están socialmente organizadas y sistematizadas, y que esas miradas van a variar según la sociedad, según el grupo social y según el periodo histórico. ¿Sí? No es, o sea, esto según el periodo histórico, fíjense cómo veíamos la playa en un primer momento, o cómo se veía, digamos, a finales del siglo XIX y cómo se ve hoy, ¿no? Que esas miradas se construyen a través de signos, y se reproduce y se sostiene a través de los medios. Los medios van a ser los instrumentos. Esos instrumentos van a variar de acuerdo a la época, pero siempre van a ser los medios. Hoy será Instagram, en primer orden. Y nunca dejan de ser las películas, digamos. Hollywood ha trabajado muchísimo en las construcciones de miradas turísticas. No solo de miradas turísticas, sino en realidad mucho en la construcción de ideas políticas o de sustentar algunas decisiones políticas. Ejemplo, digamos que no tiene que ver con lo turístico, pero cómo se trabaja en propagar una idea, o sea, la propaganda, ¿no? Si ustedes se deben acordar o deben saber de la existencia de las películas Rambo de Sylvester Stallone, bueno, que tuvo una serie de películas. Rambo 3, si uno la va a buscar hoy y quisiera comprarla, no la encuentra, desapareció. En Rambo 3, Rambo va a ayudar a una pobre tribu que estaba sufriendo la invasión de los rusos en Afganistán, y esa pobre tribu que va a ayudar a Rambo y que se considera que es importante ayudar porque Estados Unidos estaba mandando armas para esa tribu, son los talibanes. Después de las Torres Gemelas, los talibanes se convierten en enemigos, por lo tanto ya no interesa a Rambo. En ese momento había que justificar el envío de material bélico para esa población, porque era interesante enfrentarse a los rusos. En este otro momento, esos que eran los buenos se convirtieron en los malos, y hoy Rambo ya iría a luchar contra los talibanes, no a favor de los talibanes. Entonces, si quisieran encontrarla, la película la encuentran por otro lado, pero no la van a encontrar desde la distribución original, porque desapareció de ahí, porque desaparece la razón de ser política de esa película, digamos, ¿no? Pero digamos que Hollywood, y no solo Hollywood, sino las distintas producciones de audiovisuales en el mundo, tienen finalidades políticas también. En este caso, por ahí fue un ejemplo muy puntual de una finalidad, de una decisión política muy puntual, ¿no? Pero en líneas generales pasa esto, ¿no? Se propagan ideas. Se construye a través de signos, se reproduce, se obtiene a través de los medios, y hace un planteo respecto de la búsqueda de lo auténtico, y nos hace, yo creo que les va a gustar bastante el capítulo, por lo menos de este librito de la mirada del turista, porque hace unos cuantos planteos que están bastante interesantes.
Y nosotros no vamos a profundizar acá, pero sí vamos a utilizar muchas frases de Urri en el próximo tema que viene, que es sociedad. Entonces, para presentarlo vamos a estar haciendo uso de unas cuantas frases de Urri que nos puede llegar a venir bien para entender a los grupos sociales, y empezamos a entrelazar temas. Y algunas imágenes para terminar que les quedan en el Power. Un planteo respecto de España respecto de la quema de los bosques y respecto de el dinero que se le bajaba al cuidado de los incendios forestales era muy bajo, y entonces hay representado en este dibujo, digamos, muy fuerte el trabajo de los bomberos y las partidas asignadas y demás, ¿no? Entonces aproveche y mire los bosques mientras estén, porque si no van a tener que mirar un cartel de lo que los bosques antes eran. Acá Tomás Joffre, no sé si lo ubica, pero es una localidad que está en el partido de Mercedes, muy cerquita de Buenos Aires. Estará aproximadamente a unos 100 kilómetros, no sé justo a cuánto está, pero que es un lugar que se reconvirtió, y era un destino de los cuales se estaba muriendo, una estación de tren con muy pocas casas alrededor, y que a partir de un producto gastronómico se reconvierte y se pone en el escenario y en la mirada turística como en función de una alternativa recreativa, una alternativa menor a las 24 horas, o sea, que no tiene pernocte, que se puso de manifiesto. Y algo que tiene que ver con turismo y las miradas, con el concepto de turismo, en función de esto que planteé de lo del pernocte. Piensen, por ejemplo, ya yendo al tema de los videos anteriores, cuando la OMT ya no mete más el tema de las 24 horas para que el turismo sea turismo, lo de más o menos 24 horas, pero estuvo presente hasta hace muy poco tiempo, que era turismo aquellos traslados de menos de 24 horas, de más de 24 horas, perdón, y menos de X cantidad de tiempo, 6 meses, un año, lo que fuera, una temporalidad determinada. Piensen quiénes son los interesados en definir al turismo respecto de más o menos de 24 horas. Quiénes son los que están presentes en esa conceptualización, en esa primera conceptualización, y que estuvo presente durante pilones de décadas. O sea, si estamos más de 24 horas, necesitamos un pernocte. El sector alojamiento es evidentemente quien está detrás de definir de una manera u otra esa actividad. Para un gastronómico, para el de Tomás Joffre, si pernoctan o no, el gastronómico de Tomás Joffre, si pernoctan o no en Tomás Joffre, no les interesará demasiado. Esto respecto a lo mismo de la primera mirada. Este año visita España, el año que viene no garantizamos bosque, es un mensaje del Ministerio de Turismo, digamos, tomado por el ridículo. Por el humo se sabe dónde está el fuego, y los recortes en bomberos, ¿no? Se plantea el autor del dibujo. Y acá algunos fotomontajes de distintos autores que tienen su tiempo y que resultan por ahí de interés, porque ponen de manifiesto algunas contraposiciones y a veces algunas contradicciones de la actividad turística entre la parte industrial y contaminante y lo turístico. Son fotomontajes, no es que esto está llevado al extremo. Martín Parr es un fotógrafo inglés que en un momento determinado se dedicó a coleccionar postales aburridas. Había algo que se llamaba postales, que probablemente ustedes no le hayan dado demasiado pelota nunca, porque con internet las postales se murieron, pero era lo que el turista, cuando llegaba a un lugar, mandaba, en vez de una carta, mandaba una postal del lugar. Y se puso a recolectar de alguna manera cuáles eran los recortes.
cuáles eran las imágenes que de determinados lugares se intentaba brindar, y en muchos casos se encontraba con un montón de postales que él llamaba aburridas, ¿no? Hizo en realidad más de un libro, un postales aburridas mundial, que está sobre todo centrado en Inglaterra, y uno sobre Estados Unidos, y estos son muestras de algunas de esas postales, como los recortes que se hacían, y esto es una ficha de Martin Parr. Tiene fotografías, más allá de las postales aburridas, tiene algunas cosas que están muy interesantes. Ahí está el link, si lo buscan, y tiene algunas cositas que están buenas para mirar, si les interesa, ¿no? Y estas son algunas otras, que en realidad estas ya son fotografías propias, ya no estamos hablando de montaje, son fotografías de él, y esto de sacarle fotografía a la gente fotografiándose, y que en esos términos se lo ve como ridículos, ¿no? Tiene inclusive Martin Parr algunas fotografías, es más, esta es de Mar del Plata, tiene algunas fotografías respecto de Mar del Plata que están interesantes, se sacó fotografías por distintos lugares, y acá otro fotógrafo, Clyde Lipsky, que acá hace fotomontaje también, y fíjense lo que nos plantea. Imagínense el advenimiento de la era atómica ocurriera durante la actual era de la información, y esto ya tiene algunos años inclusive, ¿no? Los turistas se juntarían para observar los test de bombas atómicas a la distancia segura utilizada en la década del 50, y compartirían las fotos resultantes en las redes sociales. Y entonces tiene algunos libros con algunos montajes de fotos que podrían haber sido, y de hecho esto existió. Los lugares de prueba dentro de Estados Unidos eran muy cercanos al área de Las Vegas, y había algunos lugares desde donde se podía visualizar las pruebas atómicas, la formación de los hongos. O sea, la diferencia está en que no hay tanto registro de eso, porque no estábamos en la era de la información, y no estaba Instagram, ni Facebook, ni cosas por el estilo, sino ahí estaban. Y acá estamos teniendo a esa área turismo de visita a los cráteres que se formaron por las explosiones atómicas, que eran las pruebas que se hacían en ese momento. Y fíjense, esto es de hace menos de un año, de junio del 2019, y que tiene mucho que ver también con la serie de Chernobyl. Manifiesto, y esto es un poco lo que nos plantea Urri, que hay determinadas situaciones que ponen a determinados objetos, ciudades, destinos en la mirada del turista, y que por alguna causa antes no lo eran, ¿no? Entonces, uno puede decir, en Dallas, la calle o el lugar específico donde se asesinó a Kennedy, era un lugar en una calle donde jamás se hubiera convertido en turístico. Ahora ese lugar es turístico porque ahí sucedió un hecho que lo hace turístico, ¿no? O sea, entonces hay algo que puede llegar a suceder, y sobre lo cual se posa la mirada, y una vez que se posa la mirada se convierte en turístico, ¿no? Y se construye lo turístico a partir de algo, que en muchos casos podría ser hasta ficticio. Esto, Chernobyl, las fotografías de turistas que generan polémica, y que tienen que ver con esto, digamos, de las visitas a Chernobyl, a partir sobre todo de la serie, que se multiplicaron. Y caemos siempre en con qué mirada, o cuál era la construcción de mirada impuesta en el momento a finales del siglo XIX, cuando nace Mar del Plata, y que generan la Mar del Plata actual. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy, y hasta acá, hasta este punto, es donde entra para el primer parcial. La clase que viene ya es de sociedad, la van a tener subida antes del primer parcial ustedes, pero ya entra en función del segundo. El segundo parcial
es acumulativo, o sea, todo lo que entra en el primero también entra en el segundo, y en el segundo es 100% oral, en el primero ya le vamos a estar pasando el formato. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.